Bien, hoy vamos a empezar con continuidad. ¿Qué significa para usted el concepto de continuo o continua? ¿Sí? Tómense un ratito para pensar qué creen que significa ese concepto. Acá vemos una definición, la Real Academia Española, ¿sí? Que pueden leer. Dice que dura, obra, se hace o se extingue sin interrupciones. Dicho de dos o más cosas que tienen unión entre sí. Constante y perseverante en alguna acción. Dicho de una magnitud que toma valores que no están separados unos de otros. ¿Sí? Es como la que más nos sirve ahora, ¿cierto? La que más se ajusta a lo que nosotros estamos viendo. Todo compuesto de partes unidas entre sí. ¿Cuándo una función será continua en un punto? Bien, pensemos eso. Vamos a graficar algún ejemplo de funciones discontinuas. Continúa en un punto y en un intervalo abierto. Decir de manera informal que una función f es continua en x igual a c significa que no hay interrupciones de la gráfica de f en c. Es decir, la gráfica no tiene saltos o huecos. Cuando hablamos de hueco estamos hablando así, cuando nos queda como un circulito, que justo en ese punto no está definida. Y cuando hablamos de saltos, estamos hablando de algo de este tipo. ¿Sí? Cuando vemos que están lejos directamente, o sea que el límite de una por un lado y por el otro no va a ser el mismo en ese punto, ¿sí? Dicho a través del límite. Y acá vemos otra que también tiene una laguna, ¿sí? Se llama laguna este huequito, pero la función está definida más abajo, ¿sí? O sea que puede no estar definida y tener una laguna, o puede estar definida pero no coincidir con f de x, ¿sí? O sea, f de c no coincidir con f de x, dicho de otra forma. Bien. Decir de manera informal que una función f es continua en x igual a c significa que no hay interrupciones de la gráfica de f en c. Es decir, la gráfica no tiene saltos o huecos. En la figura se identifican tres valores de x en los que la gráfica de f no es continua. En los demás puntos del intervalo AB, la gráfica de f no sufre interrupciones y es continua. ¿Cuál es la razón de las interrupciones en la gráfica? O sea, nos está diciendo que en este intervalo, de acá hasta acá, es continua. Y en este de acá hasta acá también es continua. Pero algo pasa en este punto que deja de ser continuo. Lo mismo acá, en estos dos intervalos. Existen tres condiciones para que la gráfica de f no es continua en x igual a c. La función no está definida en x igual a c. ¿Sí? Por ahí sabemos cuando tenemos un cociente donde en el denominador algo nos anula la función, ¿sí? Nos anula el denominador. Entonces ahí no va a estar definida la función. Ahí vamos a tener una discontinuidad. No existe el límite de f de x para x tendiendo a c. O sea que los límites laterales no coinciden. El límite de f de x para x tendiendo a c existe, pero no es igual a f de c. ¿Sí? Lo que vimos recién. El límite existe, pero no coincide con f de c. Si no se da ninguna de las tres condiciones anteriores, se dice que la función f es continua. Dicho de otra forma, vamos a ver la definición de continuidad. Continuidad en un punto. Una función f es continua en C si se satisfacen las tres condiciones siguientes. F de C está definida. ¿Sí? Bien, tiene imagen C. El límite de x tendiendo a C de f de x existe. Bien. Y el límite de x tendiendo a c de f de x es igual a f de c. Coincide el límite con la imagen de la función en ese punto. En este caso, si cumple estas tres cosas, vamos a decir que la función es continua. Continuidad en un intervalo abierto. Una función es continua en un intervalo abierto AB si es continua en cada punto del intervalo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que analizar los puntos donde creemos hay una discontinuidad. Una función continua en la recta completa de los números reales del menos infinito a infinito es continua en todas sus partes. Bien, si la función es continua completamente, va a ser continua en cada una de sus partes. Veamos un ejemplo. Estudiar la continuidad de x al cuadrado si x es menor que 2 y 4 si x es mayor o igual que 2. ¿Sí? Y nos pide que lo estudiemos en x igual a 2. Acá vemos que la función va a estar definida en todos los puntos, porque la x la podemos reemplazar por cualquier valor, no se nos va a anular, no va a estar definida en cada uno de los puntos, ¿no? Como ya dije.
Bien, acá veamos la gráfica y analizamos la continuidad. ¿Sí? ¿Cómo deberíamos analizar esa continuidad? Nos piden x igual a 2, entonces deberíamos ver que la función no se anule, y vemos que no se anula en x igual a 2, que el límite el límite de la derecha y el límite de la izquierda coincidan, o sea que el límite exista, ¿sí? En ese punto, en x igual a 2, y que sea igual a f de 2, o sea, la función aplicada al 2. Y vemos que el límite es 4, tanto por derecha como por izquierda, tiende al 4, lo podríamos hacer analíticamente, eso lo van a hacer ustedes. Y también si tomamos el valor 2, o sea, la imagen de 2 en la función va a ser 4. O sea, coincide el límite con la imagen en ese punto. O sea que es continua. Eso lo tendrían que hacer ustedes en forma analítica, calcular el límite y todo eso que ya lo hemos trabajado. Clasificación de discontinuidades. La discontinuidad se clasifica en dos categorías, evitables o removibles, que va a ser estos casos así, cuando podemos reemplazar este punto y la función nos quedaría continua. Sería este caso y este caso también, el primero y el tercero. Discontinuidad evitable o removible, dice acá abajo, y discontinuidad evitable o removible. Porque podemos, vuelvo a insistir, si reemplazamos este punto solamente, la función nos quedaría continua, si lo reemplazamos por el límite, ¿cierto? Bien. Inevitables o no removibles. Va a ser el caso cuando tengamos un salto. Entonces va a ser una función inevitable o una discontinuidad inevitable o no removible. Se dice que una discontinuidad en C es evitable o removible si f se puede hacer continua definiendo o redefiniendo apropiadamente f de C. ¿Sí? Lo que decíamos recién, reemplazar este punto y la función nos quedaría continua. Analizar la continuidad de cada función. Bien, esto les va a quedar para ustedes, ¿sí? Ahí van a tener para hacer unos ejercicios. En realidad la diapositiva está resuelto, pero les recomiendo que analicen la discontinuidad. ¿Cómo haríamos en el primero? ¿Dónde la analizaríamos? Y vemos que va a anular el denominador cuando x valga 0. Entonces la vamos a anular en x igual a 0. La vamos a evaluar en x igual a 0. Bien, vamos después en la B, en dónde la van a analizar y donde anule el denominador, en este caso en 1, porque 1 menos 1 nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces vamos a analizar la continuidad, o vamos a evaluar la continuidad cuando x valga 1. ¿Sí? Y acá vemos que esta función va a ser continua en cada uno de los puntos. Tenemos que ver que no tenga un salto. ¿Sí? Tenemos que analizarla en el 0, que es cuando tenemos ahí, cuando cambia de una función a la otra. Entonces analizamos el 0 y vemos qué pasa. Bueno, la función C no sabemos que es continua en cada uno de sus puntos. ¿Sí? Si recordamos la gráfica, es continua. Bien, la función parte entera. Calcular el límite de una función parte entera o mayor entero de f de x igual, y le vamos a tomar esta notación para la parte entera, cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha, límites laterales. ¿Dónde vamos a analizar la función parte entera? En cada uno de los números enteros. Por ejemplo, en el 1, si quisiéramos. ¿Sí? En este caso nos pide el 0, pero vamos a ver el 1. Si venimos con el límite por izquierda, nos daría 0. Y si venimos al límite por derecha, nos daría 1. O sea, que en ese punto no es continua la función. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer para el 0, tomando el límite por derecha y el límite por izquierda. Bien, les dejo como desafío a ver cómo graficarían esta función parte entera en GeoGebra. ¿Sí? Si alguno se anima a encontrar cómo se hace y mostrárselo a los compañeros, bienvenido sea. Función parte entera. La función parte entera o mayor entero no es continua en 0 debido a que los límites por la izquierda y por la derecha en ese punto son diferentes. Mediante un razonamiento similar, se puede concluir que la función parte entera o mayor entero tiene una discontinuidad en cualquier entero n. Cuando el límite por la izquierda no es igual al límite por la derecha, el límite bilateral no existe. Y ahora definimos eso. Existencia de límite. Cuando el límite por la izquierda no es igual al límite por la derecha, el límite bilateral no existe. Existencia de límite, acá vemos este teorema. Si f es una función y c y l son números reales, el límite de f de x cuando x se aproxima a c es L, si y solo si el límite por izquierda y el límite por derecha son L. O sea, coincide el límite por izquierda y el límite por derecha. Bien, continuidad en un intervalo cerrado. Una función f es continua en un intervalo cerrado a b si es continuo en el intervalo abierto a b.
Y, aparte, el límite de x tendiendo a por derecha de f de x es igual a f de a, y el límite de x tendiendo a b por izquierda de f de x es igual a f de b. Recuerden que a va a ir por derecha, ¿por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, si tuviéramos la función, tuviéramos a en este punto, bueno, se me fue un poquito ahí, tuviéramos a y tuviéramos b en este punto, ¿sí? Para tomar el límite a lo podríamos tomar solo por derecha, no por izquierda, ¿sí? Pero ahí sí coincide el límite por derecha con f de a, con la imagen de a, o sea que va a ser, continúa el intervalo cerrado, siempre que lo cumplen ahí en b, perdón. Y en b también tomamos el límite por izquierda, porque no nos podríamos acercar por derecha porque la función no existe en esa parte, ¿sí? Tomamos el límite por izquierda, nos acercamos a b. Si coincide con f de b, con la imagen de b, entonces decimos que es continua en el intervalo cerrado. O sea, ha coincidido con los dos, ¿sí? Por derecha para A y por izquierda para B. Bien. La función f es continua por la derecha en A y continua por la izquierda en B. Se puede establecer definiciones análogas para incluir la continuidad en un intervalo de la forma abierto en A, cerrado en B, y cerrado en A y abierto en B, ¿sí? Que no son abiertos ni cerrados o infinitos. Por ejemplo, la función f de x igual a raíz de x es continuo en el intervalo infinito del 0 al infinito. 0 cerrado, ¿sí? Infinito siempre va abierto. Y la función g de x igual a raíz de 2 menos x es continuo en el intervalo abierto en el menos infinito, cerrado en el 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendrían que ver cómo establecen una definición parecida a lo que hemos visto acá. Eso les queda para ustedes, a ver cómo lo harían. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Ya la próxima clase vemos las propiedades de la continuidad.